1995 en un parque natural de Norteamérica entró una manada de 14 lobos porque algunas zonas se estaban erosionando. El impacto de los lobos cambió hasta el curso de los ríos. El curso de estos ríos cambió, porque con los lobos se logró controlar el alto número de ciervos que habían reducido la vegetación. Los valles se convirtieron en bosques, que dieron hogar a cientos de animales y aves migratorias, que ayudaron a recuperar el equilibrio nativo del parque. En el año 2006, un grupo de 14 profesoras jubiladas volvían a la educación para enseñarles a leer a niños vulnerables de la región que cursaban segundo básico sin reconocer palabras. El impacto de la lectura cambió el curso de sus vidas. Con esta simple intervención, durante los últimos 13 años le hemos enseñado a leer a más de 30.000 estudiantes que se hubieran quedado atrasados y al margen sin aprender nada. A estos miles de niños no solo se les rescató la lectura, con ello también la autoestima, el hambre de conocimiento, el cariño por las profesoras, la escuela y los libros. Leer bien y a tiempo es la base de todo desarrollo futuro, es justicia social, es equidad. En la Araucanía, la pobreza es el doble del país y además, 6 de cada 10 niños en esta situación no aprenden a leer en primero básico. En Araucanía Aprende damos una solución a escala humana, efectiva, probada y de emergencia para un problema urgente. Más de 600 profesoras jubiladas nos han colaborado por estos años. Ellas han recuperado la alegría de servir a la sociedad, han mejorado sus ingresos y se han reencontrado con el amor de niños agradecidos. El otro miércoles y el lunes nos vemos. La educación es la llave del bienestar, la calidad de vida y el progreso. Pero la lectura es la puerta de entrada a la educación. Bastaba un pequeño cambio, 14 lobos para que el ecosistema recuperara su fortaleza y vitalidad. Hazte socio colaborador y sé parte de este fundamental cambio que transforma el curso de vida de miles de niños y niñas de la Araucanía. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este seminario de la Fundación Educacional Araucanía Aprende. Estamos felices y estamos orgullosos de poder contar con ustedes nuevamente en esta actividad que hemos organizado con mucho cariño para nuestros profesionales, profesores, para todas las personas que nos acompañan. Hoy día hemos querido dedicar este seminario como un espacio de conversación para hablar acerca del tema de cuáles son los elementos que deberíamos tener siempre presente para que los niños aprendan a leer lo más rápido posible, considerando además que vamos regresando a clases con esta post-pandemia que ha sido terrible para todos y que tenemos retrasos importantes en el aprendizaje de la lectura de nuestros niños y nuestras niñas. Quiero para ello invitar a nuestra expositora, la señorita Carol Herrera, quien nos acompaña en esta tarde. Hola, buenas tardes. Carol, ella es profesora de educación diferencial de la Universidad Católica Valparaíso, además es fonoaudióloga de la Universidad de Chile y tiene un magíster en ciencias de la educación. Y Carol va hoy día a presentar sobre el tema fundamental que es cómo hacemos y facilitamos el aprendizaje de la lectura de nuestros niños. Así es que te dejo con nuestra audiencia, Carol, todo un éxito, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Entonces voy a pedir a ver si pueden levantar la presentación. Gracias. Ahí estamos esperando que se
acomode. No sé si se ve del todo bien, Rodrigo. Ahí estoy. Ahí. A ver. Bueno, siempre hay algunas cosas técnicas que pueden ocurrir, pero vamos a partir entonces. Y esa es la gran pregunta que nos convoca hoy día. ¿Cómo facilitar el aprendizaje de la lectura? Una pregunta a lo mejor muy simple, pero que tiene un trasfondo muy profundo. La siguiente, por favor. Cuando nosotros empezamos a pensar cómo facilitamos el aprendizaje, tenemos que siempre pensar qué nos van a decir las neurociencias. Y las neurociencias nos dicen que para que se produzca un aprendizaje desde que un bebé está en el vientre materno hasta que puede llegar a estar en la escuela y conversar con sus compañeros, ¿me das la siguiente? Es necesario que transite por una serie de procesos, etapas. Nosotros tenemos una impronta muy importante para aprender el lenguaje oral, porque viene ya determinado en nuestro ADN, en nuestra información genética. Y naturalmente se va a ir desarrollando el lenguaje oral y sobre todo se va a ir desarrollando porque contamos con el contexto de una familia, contamos con una comunidad, con otros parientes, y esto va a ir generando que en nuestro cerebro se vayan produciendo cada vez más conexiones. Es decir, todos los días un bebé que está en el vientre materno o un niño que ya nació va escuchando nuevos sonidos que produce su mamá, que su mamá habla con otras personas, y luego, cuando él nace, ya son la interacción de él al conocer a su familia, al interactuar con hermanos, con abuelitos, la interacción que tiene con la comunidad que lo rodea. Por lo tanto, tempranamente nosotros vamos a ir desarrollando la habilidad natural de comunicarnos, ¿ya? La siguiente, por favor. Pero, por ejemplo, acá que tenemos una serie de libros, ¿cómo podemos llegar a leer? ¿Cómo podemos? ¿Qué ocurre? Primero hay que decir de que para leer, el leer se debe enseñar. Ya no es tan natural como el proceso que tuvimos antes, donde nuestro cerebro, nuestra formación estaba dada para que yo estuviera atento a escuchar y estuviera atento a producir. ¿Ya? La lectura tiene que ser enseñada. A mí me tienen que mostrar este mundo, tienen que abrir este mundo. ¿Me das la siguiente, por favor? Y derechamente, esto es algo súper importante, la lectura debe ser enseñada por alguien que intencionalmente lo quiera hacer y esté motivado para hacerlo. Por lo tanto, vamos a ver que facilitar el proceso de la lectura antes de escoger qué dar, qué mostrar, debe ser, la primera pregunta a resolver debe ser, ¿quiero enseñarle a un niño? ¿Quiero ayudar a mis hijos? ¿Quiero ayudar a un vecino? ¿Quiero como profesor que todos mis alumnos aprendan a leer? Hay un niño que no ha aprendido a leer, está en un segundo, en un tercero básico. ¿Le podemos enseñar a leer? Sí, le podemos enseñar a leer. Entonces, para que ese fenómeno ocurra, debe haber primero una persona que intencionadamente lo quiera hacer y que me prepare todo este camino que vamos a recorrer para llegar a leer. Dame la siguiente. De esa manera, este niño muy tempranamente va a enfrentarse a esto, a conocer los libros, a conocer los cuentos, a mirar sus colores, sentir sus texturas y por lo tanto en su cerebro se va a ir formando algo que él no tenía. Se va a ir formando redes de conocimiento, de querer saber más sobre lo impreso, sobre las letras y sobre todo de querer estar constantemente explorando. Así como los niños muy tempranamente se les dan juguetes, muy tempranamente los niños debieran explorar textos, cuentos, poemas, todo lo que tengan a su alcance, incluso los envases de algunos productos que tienen letras grandes, poder ir interactuando con eso. Dame la siguiente, por favor. Pero ha ocurrido algo y ya no estamos en el mismo contexto que estábamos antes de la pandemia. Se suspendieron las clases y no ha habido una frecuencia tan grande todavía. Muchos colegios están volviendo, otros no, y otros están en un sistema híbrido. Y esto ha tenido un impacto en la lectura. Sigue, por favor. Entonces, la siguiente. ¿Sabemos qué pasó con estos niños en los tiempos de pandemia? Probablemente ya todos lo saben.
No tenemos grandes investigaciones todavía que lo demuestren, pero las primeras ya lo están mostrando. Los niños no están aprendiendo a leer. La que sigue. Y de hecho hay cada vez más publicaciones del efecto de la pandemia sobre los niños de segundo básico. Muchos de ellos no aprendieron a leer y los que se encontraban en segundo y tenían que afianzar este proceso y ahora están en tercero, tampoco tienen toda la confianza y seguridad. La siguiente, porfa. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo podemos facilitar el proceso para que nuestros niños puedan seguir en este camino de aprender a leer y encantarse con la lectura? Y la siguiente. Eso, generando, esta es la respuesta, generando conexiones, generando nuevas conexiones y esas conexiones las vamos a ir generando con actividades intencionadas que nuevamente va a generar un adulto, ¿ya? El profesor en el aula es fundamental, pero también la familia es fundamental, juega un rol muy importante, sobre todo ahora que las horas de ir al colegio cambiaron y pueden ser muy pocas. Vamos con la que sigue, por favor. Entonces, la relación entre el lenguaje oral, que yo les dije que se aprendió naturalmente, debe ser intencionada, necesita desarrollar explícitamente esa unión para poder acceder a la escritura. Y esto se va a ir desarrollando progresivamente. Si un niño se quedó un poquito más, digamos, más atrás, en términos que un poquito más distante de todavía aprender a leer, nosotros podemos seguir trabajando con él y podemos acercarlo, podemos generar siempre actividades. Y todo niño va a llegar el momento en que va a generar todas las conexiones en su cerebro para poder enfrentarse a un texto. Vamos a la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto a través del modelo de McKenna y Stahl de comprensión de la lectura, nos dice que cuando iniciamos a los niños en este mundo letrado, ¿ya? Tenemos que hacer un reconocimiento con ellos y ayudarlos a que el reconocimiento de lo escrito sea cada vez más rápido y llegue incluso a ser automático. Inicialmente, si lo ven, yo les puse ahí, incluso cuando voy en la carretera, veo carteles y decirle al niño qué es lo que estamos viendo, qué es lo que dice ahí, qué es lo que hay. Nos vamos a encontrar con que la publicidad, con que las calles están llenas de texto. El texto naturalmente está en nuestra vida. Lo que no es natural es poder decodificarlo. Y para eso el adulto va a tener que ir generando estas pequeñas instancias que pueden ser incluso en el viaje, donde yo voy mostrándole a los niños. Voy generando después acciones en el hogar, donde los primeros libros, probablemente los primeros cuentos van a ser muy llenos de imágenes, unas imágenes grandes con muchos colores, pero luego cada vez voy a ir generando desde muy tempranamente, con niños de todas las edades, aquí no es necesario que esté uno de una determinada edad, van a escuchar, van a ir enfrentándose y esto se va a ir relacionando con lo que tengo en el colegio, donde también mi profesor me va a exponer a este mundo letrado, donde naturalmente en un principio, si no sé de todo escribir, voy a ir reconociendo mi nombre y voy a ir a poner mi nombre donde debe estar. Voy a reconocer el nombre de mis compañeros, voy a reconocer que en ese cartelito dicen libros o dice semana o dice día y voy a ir de a poco aproximándome desde esto más completo, más macro, a luego ir sumergiéndome en saber cómo se llama cada uno de esos dibujos y que finalmente ya no son dibujos, sino que son letras. Y ahí el niño va aproximándose, donde el adulto hace esa relación con él. La siguiente, por favor. Y lo que sigue, para que salga toda la diapo. Falta un poquito. Eso, muchas gracias. Y creo que queda algo más en esa diapo, me parece. Sí, súper bien. Por lo tanto, el niño va conociendo lo impreso, lo voy enfrentando naturalmente, voy viendo que está en nuestro alrededor y tengo que ir intencionándolo hacia llevarlo a comprender que las palabras se componen de unidades que son más pequeñas. Eso es lo llamado conciencia fonológica. Es decir, conscientemente el niño va a pensar que las palabras se pueden
separar en sílabas y luego en sonidos o fonemas, ¿ya? Y así como yo les muestro esta manzanita que separamos y que a lo mejor mediante aplausos podemos separar las sílabas, naturalmente el niño va aprendiendo que los sonidos se separan por las pausas, pero luego va a hacer la relación con el texto y va a entender que las palabras comienzan en una letra, terminan con una letra, si hay un espacio, se acabó una palabra. Eso que está ocurriendo naturalmente en el lenguaje oral se va a ir a su lenguaje escrito. Todo acá tiene que ser muy explicado, muy consciente para que el niño se dé cuenta de que es él el que va logrando, es él el que va descubriendo justamente este código que no era natural, este código que fue hecho antes que él no puede modificar, que es la lengua. Y la lengua materna tiene ciertas reglas y el niño tiene que enfrentarse, tiene que aprender esas reglas. No en un primer momento, no puede ser que él las descubra. En un primer momento tiene que haber un adulto que se las enseñe. Luego en su vida va a ir aprendiendo que existen muchas más reglas que tiene la lengua, pero en un inicio el niño tiene que pasar y tiene que ir aprendiendo de un adulto que lo acompaña. Dame la siguiente, por favor. Entonces, una vez que el niño se va relacionando con, con el conocimiento de todo lo impreso, va sumergiéndose en este mundo de la alfabetización, de darse cuenta que existen las letras, el niño va a ir relacionando cada vez más todas las oraciones, las palabras, las sílabas, los sonidos, y directamente va a ir relacionando el lenguaje oral, que es el puente para poder adquirir el lenguaje escrito. Va a darse cuenta que hay una relación entre cómo lo hago, cómo lo emito y cómo eso que yo emití se produce y se va a escribir de una determinada forma, que va a ser mayúscula, que va a ser minúscula, que hay letras imprenta, y eso se va a ir relacionando además con los sonidos. Luego voy a entender que esas letras las puedo juntar y puedo ir formando palabras. Y ahí voy adquiriendo este dominio de ya no solo lo que hablo, sino también el dominio de lo que está escrito. La siguiente, por favor. Y acá yo les voy a presentar, son 6, nos faltan 2 más, unas actividades que son propuestas que se pueden acompañar en este conocimiento del mundo de lo impreso y en este sumergirnos en esta primera activación que estamos haciendo con ellos. Las neurociencias nos dicen que es muy importante que este conocimiento se dé y que sea acogedor, que sea entretenido. ¿Qué podemos hacer con ellos en el hogar? ¿Qué podemos hacer con ellos a través de una pantalla? ¿Qué podemos hacer con ellos en el colegio además? Bueno, jugar naturalmente con el lenguaje, que es algo que todo niño necesita. Por ejemplo, con historias que se pueden ir creando con los dedos, que son lo que tenemos ahí en la primera. En la casa, así como el niño, vamos a ocupar una habilidad muy temprana en su desarrollo, la habilidad de imitar. Como lo muestra esa fotografía, tempranamente los niños van a imitar las acciones de los adultos. Por ejemplo, ahí muestra un papá afeitándose y un niño que está tratando de imitar esta acción. Los niños van a imitar cómo los papás cocinan, cómo los papás limpian la casa, cómo los papás nos cuidan a los niños también. Entonces, eso de ir imitando esas acciones también tiene que ir con la lectura. Si yo veo que mi papá se sienta y recorre un libro, yo también voy a querer sentarme y recorrer un libro. Si yo veo que mi mamá escribe la lista que quiere ir a comprar a la feria, yo naturalmente también voy a querer ser el que después le escriba la lista a mi mamá. También explorar lo que ocurre ahora con las pantallas, que antes decíamos todo era tan aversivo con el uso de la televisión, con el uso del computador, con el uso del internet, de los celulares. Hoy en día la idea es que le demos un vuelco a eso en términos de que los niños también puedan ver ciertos videos dirigidos a esto, a querer saber más, a querer conocer más de las letras, a jugar con las letras, a formar palabras. Hacer juegos con los niños, por ejemplo, en que aumenten también cosas que están ahí impresas. Hoy aquí tenemos una almohada y dice que es blanda. A ver, dime tú algo que sea contrario a lo blando. Y le voy mostrando y vamos buscando dónde está. Y narrar historias con ellos.
Yo les cuento esa historia, un cuento o una historia que yo me sabía. Si soy un papá que no sé leer tan bien, que no tengo una buena relación con los libros, bueno, puedo contar y puedo ir armando con ellos, con sus juguetes. Puedo yo dibujar con ellos. Los niños valoran mucho, incluso los monitos con palitos, así, puros palotes. Lo van a valorar porque van a valorar la riqueza de estar con su papá haciendo eso. O puedo inventar juegos. Puedo inventar juegos a través de las canciones, de la música. Hoy en día Internet nos permite bajar pistas de canciones sin letras. Y es muy fácil, uno pone simplemente la canción y a partir de una canción podríamos hacer una gran historia con nuestros niños y al mismo tiempo ir escribiendo uno esas palabras para que ellos se den cuenta que ahí está su nombre, que ahí está el nombre del personaje, que está el nombre del papá. Debiera ser lo natural, aprender el nombre de nuestros padres. La siguiente, por favor. Entonces, si vamos entendiendo bien y vamos aproximándonos a cómo contestar esta pregunta con la que partí inicialmente, vamos resumiendo los conceptos que son claves entonces. Para facilitar el proceso de la lectura, debo conocer primero y saber que el proceso de la lectura, si no empezó en el primer momento, puede empezar más adelante. El cerebro es plástico y se va desarrollando en cada momento. Pero los profesores tenemos una misión. Tenemos que conocer muy bien el proceso y entender que es en etapas y entender que a veces hay niños que van a necesitar más tiempo en una etapa para pasar a la siguiente. Y eso va a significar que van a necesitar más tiempo para poder desarrollar la habilidad, más materiales distintos, no todos grandes y rebuscados, sino tiempo para procesar y relacionarme. Conocer el alfabeto. Tengo que conocer las letras. Tengo que saber cómo son, dónde están, buscarlas, descubrirlas. Los adultos constantemente me tienen que dar esa facilidad de que esté en mi sala, de que esté en mi casa, de que las podamos hacer con diferentes materiales, que a lo mejor ayer yo estaba con un grupo de profesores y ellas me decían que querían hacer una actividad con sus lolos con sal. Poner sal, podríamos hacerlo también, poner sal en un papel, en el suelo y con ellos escribir y ir borrando y volver a escribir y volver a imitar y saber que nada es un error, sino que estamos en un aprendizaje, en un desarrollo. Ir generando, como dice acá, ir generando todas las actividades que yo quiera, desde cantar, desde poemas, desde trabalenguas, desde contarles incluso lo que significa para uno ir al trabajo, volver del trabajo, la vida que tuvo con los abuelos, hacer este gesto que los motive y los acoja, porque también eso va a generar aprendizajes muy significativos. Y el más significativo va a ser, yo quiero aprender a leer, me gusta, qué entretenido, qué bien lo paso cuando estoy con mi profesora que me lee un cuento, qué bien estoy con mi papá cuando me lee. Hacer predicciones, abrir un libro frente a los niños y mostrarles, mira, este es el libro, esta es la etapa, este es aquí están escritas las letras, estas son las hojas, las podemos dar vuelta. Todo tiene que ser intencionadamente para que el niño se pueda ir aproximando. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Infinitas posibilidades, infinita creación, dependiendo si mi hijo tiene 7, si tiene 8, si tiene 9, recurriendo a todos los elementos que tengamos y en el colegio gran variedad, diversidad, poder mostrarles a los niños que podemos dar un paso adelante, pero que también podemos dar 5 atrás, en el sentido de un día me sabía todas las letras, pero no puedo leerlas con las sílabas. Ah, ¿qué hago? A lo mejor vamos a trabajar con el lenguaje oral. Veamos primero cómo son los sonidos. Separemos las palabras nosotros sin leerlas. Después asociémoslas a la lectura. Y todo esto, como les digo, muy enlazado de lo afectivo, de saber que no hay nada malo, de saber que no hay niños que pueden ser malos para leer, malos para la lectura, sacarnos eso de la cabeza de que todo lo que enseñamos para un niño o lo que le podemos decir a un niño va a estar en relación incluso con que los papás dicen, yo fui malo para leer, el niño va a ser malo para leer. No. Y el papá que dice que es malo para leer, bueno, vuélvase a encantar. Hay muchas cosas que se pueden hacer y siempre podemos aprender a leer mejor. No hay límite.
¿ya? El cerebro se va a ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, por lo tanto no hay límite. Y también impulsar en eso a los niños. A veces hay niños que vamos a tener en cuarto, en tercero, en quinto básico, que se sienten muy frustrados. Cada vez que un niño aprende a leer, abre una posibilidad en su cerebro de generar nuevos aprendizajes y por lo tanto va a ser el infinito el límite, solo el infinito. Creo que por ahí hemos revisado varios de los conceptos que pueden ser más importantes. Obviamente hay muchos elementos que podemos profundizar. Me das la siguiente, me parece que, y en eso los invito a profundizar el modelo de McKenna y Stahl, sobre todo esto que hice yo con ustedes, que fue un repaso de la ruta 1. Este modelo nos dice que hay 3 rutas para aprender, para etapas que podemos seguir haciendo. Y nos dice además que si un niño no está, por ejemplo, accediendo a decodificar, es decir, a entender qué está detrás de cada palabra, yo puedo llevarlo a la etapa anterior, y la etapa anterior es juguemos con los sonidos y vamos con esos sonidos relacionándolo con lo impreso. Y si eso no funciona, me voy antes y me meto a relacionar las imágenes, las habilidades orales y así puedo ir, como les digo, recorriendo y entendiendo dónde se quedó cada niño o dónde debemos darle un mayor apoyo, dónde se quedó ese adulto que dice que es tan malo para leer y que puede descubrir también en la lectura algo muy bueno. Y también para pensar de que a pesar de que hemos estado lejos por la pandemia, podemos seguir generando y podemos seguir ganando, y no es las neurociencias y todo el manejo cognitivo nos va a hacer generar nuevas representaciones y vamos a poder conocer lo que no hemos conocido, poder aprender cada día más palabras y por lo tanto poder entender cada vez más textos. ¿Sí? Me parece que por ahí, no sé si me queda algo más, Rodrigo. Eso era inicialmente lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol, por tu exposición y también por darnos esta panorámica amplia respecto de cómo funciona el tema del aprendizaje de la lectura en los espacios amplios y en los espacios abiertos. Este seminario lo podemos dar gracias al convenio que tenemos suscrito entre la Fundación Araucanía Aprende y el Ministerio de Educación para el programa de Fomento Lector 2021. Quisiéramos ahora abrir un espacio de conversación con Carol, facilitando el diálogo con algunas preguntas que pudiéramos ir viendo durante el transcurso de este ratito. Y quiero primero que nada poder plantearte lo siguiente. Con el retorno a clase, los niños presentan un retraso enorme en todas las áreas del desarrollo. Y los profesores que están entre clases híbridas o están trabajando con algunos días de la semana, los niños, qué sé yo, van a tener 3 meses máximo de plazo para recuperar algo del tiempo que se perdió. En lo referido al aprendizaje de la lectura. Mi pregunta es, a tu juicio, ¿qué deberían priorizar los profesores para estos 3 meses para niños de primero, segundo, incluso tercero básico? ¿Cuáles son los elementos claves en los cuales ellos deberían invertir el tiempo? Claramente no es un año escolar normal. Claro que sí. Claro, no es un año normal escolar, habitual, y a lo mejor quién sabe cuándo vamos a estar en esos años. Pero algo súper importante, primero yo creo que, y hemos trabajado mucho en los afectos, pero también hay que trabajar en términos a los afectos con los niños y su relación con los textos. Porque a veces los niños también están tensionados y todo el mundo pregunta, ¿aprendió a leer? ¿Sabe leer? Y el pobre niño también está hace esa distancia. Hay que partir creando y generando esa instancia de confianza, una instancia que generalmente los profesores la marcan muy bien en una impronta, muy personal, pero esta relación con los textos que son cercanos a mí,
¿ya? Invertir mucho en tiempo en el conocimiento de las letras, en el conocimiento de saber cómo yo compongo y descompongo palabras, en la conciencia fonológica. Son elementos que si están muy sólidos van a permitir que el niño sea capaz de decodificar cualquier palabra. Juegos con los profesores, todos los profesores dicen la hora del cuento, la hora de la lectura, la hora de jugar, de armar palabras, descomponer las palabras, el relacionar y el tomar las habilidades orales y el fortalecer esas habilidades orales, el que podamos relatar, el que podamos narrar con ayuda de imágenes y esas imágenes acompañadas de una palabra, de tal manera que siempre el niño haga esa relación que debe estar muy clara. Lo que digo, lo muestro y eso que muestro, que es un objeto o que es una lámina, además lo acompaño al tiro del texto. Que en ese desarrollar esté siempre inmersa la escritura y no como algo de afuera, sino como algo que siempre está ahí en mi clase. Y como digo, con un ambiente muy acogedor. Y ahí los profesores tienen que apoyarse mucho de los papás. Aquí de nuevo sigue siendo la familia un rol fundamental en seguir acercando a los niños a estas instancias. Aquí todo suma, nada va a restar en el sentido de que si los papás le leen un cuento antes de ir a acostarse, el papá no es lector, le cuenta una historia antes de ir a acostarse, la mamá va llegando con la mercadería que compró en el almacén, veamos qué cajas son, a ver qué letras hay, qué texto, todo ir acercando al niño de tal manera que él vaya descubriendo siempre que puede algo lograr en un día. Ponernos estas pequeñas metas. ¿Cuánto logra en ese momento? Y sobre todo para los profesores, el conocimiento del alfabeto, de las letras es muy importante, más que a veces el que darnos mucho tiempo en el sentido de que todo se haga exactamente a lo mejor como los traen los textos, sino en el poder descubrir, hacer hipótesis, el poder activar y relacionar con el conocimiento que tengo. Mira, dijiste varias cosas que me parecen súper relevantes. Hace pocos días atrás se publicó una investigación que hicieron en Inglaterra y la replicaron acá en el Centro de Estudio y Encuestas Longitudinales de la Católica, que hablaban que los niños los que están retornando hoy día a clases, están con aproximadamente un año de retraso en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, producto de que durante el tiempo de confinamiento no estuvieron expuestos a hablar con sus profesores, a hablar con otros niños, a no recibir instrucciones, a no dar respuestas, etc. Me gustaría mucho que pudieras explicarnos un poco más o profundizar un poco en la relación que hay entre el desarrollo del lenguaje oral y el aprendizaje de la lectura, porque dentro de las priorizaciones que tienen los profesores, ellos ya están enfrentados a un panorama desolador respecto de la capacidad de hablar de parte de los niños. Claro, en ese sentido, creo que otro punto que podría ser muy importante es el generar actividades grupales, ¿ya? Con los pares. El niño siempre va a desarrollar muchas más habilidades orales y más habilidades con un par. El par es menos colaborador que el adulto. El adulto finalmente siempre me entiende y me ayuda, pero va a ser muy importante las acciones que yo pueda generar con mis compañeros, ¿ya? Sobre todo porque estuve mucho tiempo sin verlos, porque no tuve tanta relación con los niños. Entonces, otra cosa clave va a ser el generar acciones en que varios niños participen, en que yo pueda generar elementos donde él sea muy protagónico y donde el profesor probablemente ocupe más el rol de mediar, de favorecer, pero que los niños tengan opciones de decidir con qué personajes, en qué contexto, qué vamos a hacer hoy día, porque tienen que darse cuenta de que ellos tienen que tener una decisión en términos a estas reglas. El profesor me va enseñando las reglas, pero somos los alumnos los que, o los niños son los que las van relacionando y las que las van finalmente entendiendo, agrupando para crear infinitas producciones. Entonces, el trabajo con los estudiantes nos va a permitir a lo mejor acortar esa brecha,
¿ya? Porque los niños todavía, y todavía no está controlada la pandemia, puede ser que retrocedamos un poquito en juntarnos de nuevo, pero todas las instancias que favorezcan hacer actividades donde ellos escuchen a otros niños, donde juntos vayan, eso también le va a dar información al profesor para de ahí levantar nuevas actividades. En síntesis, como decía un autor por ahí, una cosa es dominar letras y otra cosa es saber hablar. Y Sí. es muy difícil que un niño pueda leer un texto o comprender algo si no puede ni siquiera comprender lo que se está hablando. Nos llegó una pregunta de parte del público, en parte también lo mencionaste en tu presentación. Nos queda poco tiempo y me gustaría que me pudieras decir, si yo fuera un apoderado que te pide ayuda, tengo 15 minutos diarios de trabajo con él, ¿cuáles son las 2 cosas fundamentales que yo como papá puedo hacer en la casa para que mi niño pueda aprender a leer pronto? A ver, yo diría que lo fundamental para todo papá es tener a la mano un lápiz y un papel, poder con ese lápiz y papel tener todas las letras del alfabeto, yo diría que es lo primero, poder cada día, a lo mejor la mamá tiene 15 minutos, ya, vamos a poner énfasis en 3 letras y podemos crear un juego. Vamos a buscar todas las cosas que hayan en la casa con estas 3 letras. Seleccionar una de esas cosas que trae y poder mostrarle al niño cómo esas letras van formando esa palabra. Vamos Hay a una intentar, disputa. ¿sí? Perdona, ¿qué le enseño, Sí. el nombre o el sonido de la letra? ¿Qué le enseño primero? El sonido naturalmente va a salir, ¿da? Generalmente lo primero que enseñamos mucho son las vocales, naturalmente va a Sí. salir las vocales, que es lo que inicialmente aprende todo niño. Y también por ahí hay varios autores que hablan de diferentes cosas, pero naturalmente muchos dicen que van a salir los sonidos que se hacen con los labios, que también son las primeras consonantes que enseño, como la de mamá, la ¿ya? Y puedo enseñar directamente las 2 cosas, ahí no hay limitaciones. Puedo enseñar que es el sonido que es la grafía que se hace de una determinada manera y que además ese sonido tiene esa grafía y esa grafía se llama M. Así que ¿Y no puedo dar. confunde? A veces no confunde. Hay algunos que dicen que sí, los sonidos son más naturales, pero hay otros y muchos niños que necesitan más información. Entonces, el saber que esa forma, que no tiene nada que ver con el sonido que yo hago, porque es totalmente distinto, también tiene un nombre. Y ese nombre, y después me van a decir que además tiene un tamaño, y que ese tamaño se llama mayúscula y ese tamaño se llama minúscula. Si yo voy Ya, correcto. enseñando paso a paso al niño, no confunde. Pero si hago cosas así como muy trucos de magia, sí puede confundir. Hay que dejar todo abierto. Y también como papás ir respondiendo lo que los niños nos van preguntando. Si el niño le motiva a otra cosa, ir por la curiosidad de él. Y todos los días ir ampliando un poquito, un poquito. El papá no se puede poner como profesor. Tiene que ir de a poquitito, entusiasmando y enlazando. Y me parece muy bien esa mamá que tiene 15 minutos. Puede ser poquito, pero ese poquito puede ser muy entretenido si hacemos un juego. Puede ser una letra cada día. Puede ser una letra cada día, ¿sí? Puede Perfecto. ser una Sí. palabra cada día, después nos podemos poner más ambiciosos. Oye, y siempre los profesores tienen este gran dilema, porque los cursos se distribuyen entre los que no saben nada, los que saben el promedio y los que saben mucho. Una pregunta y el gran desafío de los profesores en la sala tiene que ver cómo me hago cargo de los que en marzo llegaron leyendo, o ahora en octubre llegaron leyendo, y los que no saben nada. ¿Qué le dirías tú a esos profesores que tienen alumnos que ya leen, aunque sea silábico, y los que en la misma sala tienen otro grupo que no saben nada? ¿Cómo resolvemos ese problema? Creo que hay hartas respuestas que a lo mejor ni siquiera yo las digo, están dadas por nuestro sistema también y por el Mineduc. La respuesta más grande es diversificar, ¿ya? Diversificar. O sea, el profesor no puede tener una sola alternativa, una sola actividad para todos sus estudiantes. Carlos, tú lo dijiste muy bien, tengo diferentes tipos de estudiantes, por lo tanto, siempre debiera tener la opción de presentar 2 o 3 actividades para que los chicos puedan ir desarrollando
lo que ellos necesitan. Generalmente tengo que pensar mucho en estos niños que están justamente con menos habilidades y pensar en los niños que a lo mejor están logrando más cosas. Si pienso en habilidades para estos dos grupos, voy a tomar a todo mi curso, ¿ya? Entonces siempre tener opciones, varias opciones, ¿ya? Varias actividades. Y que los niños naturalmente también, y en esto lo podemos rescatar de muchas metodologías, que los niños también tengan la opción de escoger, porque si ellos escogen desde tempranamente, empiezan a escoger, también están abriendo otras conexiones con el cerebro. En la medida que ellos escogen y eligen, nos están permitiendo desarrollar más conexiones a nivel cerebral y planificar también su proceso de aprendizaje. Súper. Bueno, nos queda 2 minutos y en estos 2 minutos quisiera que pudiera darle alguna recomendación a los profesores y a las mamás y a los papás que nos pueden estar viendo también. ¿Cómo hacemos para que los niños desplieguen emociones positivas frente a la lectura? Fundamentalmente porque van a sentir la presión de todo su entorno de que ellos tienen que aprender a leer pronto. ¿Cómo les disminuimos el estrés y cómo les desarrollamos el amor por la lectura? Yo creo que es sintiéndolo. Primero sintiéndolo. Yo creo que en todo, si yo voy a comprar algo y el vendedor está ahí deprimido y me dice que está muy caro, que está muy malo, yo no voy a querer comprar nada. En esto es exactamente lo mismo. Si yo quiero invitar a un niño a leer, no puede ser a través de un castigo. No puede ser compitiendo con el videojuego, no puede ser compitiendo con la televisión y el monito animado. Tiene que ser invitando, tiene que ser motivando a que tenemos un espacio y que lo estamos planificando. Vamos a tener horas de tele, horas de hacer determinadas cosas, la hora del almuerzo, pero también vamos a tener la hora de jugar con las letras, la hora de poder aprender. Entonces, las neurociencias nos dicen que las motivaciones y los afectos van a permitir romper todas las barreras, todas. Así que por eso insisto, si el adulto está motivado, si el profesor está motivado, a lo mejor estamos con todo encima, pero ese estrés no lo podemos llevar a la lectura, porque si tenemos ese estrés, los niños no aprenden. Nosotros mismos nos bloqueamos y no tomamos las mejores decisiones. Ahí hay que pensar que nos quedan a lo mejor poco tiempo en este minuto, pero lo que hagamos, que sea con un ambiente muy acogedor, muy contenedor, con la capacidad de poder cometer errores, pero saber que esos errores no significan que no voy a aprender nada en la vida, sino que significa que en ese momento no funcionó, pero como estoy aprendiendo y es un código, va a ser el mismo código que no va a cambiar mañana. Por lo tanto, voy a poder de nuevo mañana tener la posibilidad de aprender lo que no aprendí hoy. O sea, simplemente amor y disfrutar lo que estamos haciendo. Y si no, disfrutar, motivar, sí, querer hacerlo. Definitivamente, si es castigo, no vamos a aprender. Estupendo. Bueno, Carol, quiero darte las gracias por este espacio. Espero que nuestra audiencia, las personas que han estado compartiendo con nosotros en este espacio, lo hayan disfrutado. Te quiero dejar un último mensaje este día de parte de la Fundación, de parte del Ministerio de Educación, darte las gracias por habernos colaborado en esto y yo sé que sigues trabajando con nosotras como facilitadora como docente del programa de diplomado de Araucanía Aprende. Te dejo tu tiempo para que puedas despedirte de nuestros seguidores. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes, a la Fundación, a todo el equipo de facilitadoras, de personas, de los que trabajan en rescatistas. El proceso de la lectoescritura en mí abrió una posibilidad infinita de posibilidades, pese a que yo fui una niña que tuvo un trastorno del desarrollo. Y creo que abre la posibilidad y la puerta a todos. Así que yo feliz de estar aquí y de poder acompañarlos. Gracias a ti. Ya, muchísimas gracias. Yo también tuve un trastorno del desarrollo, creo que en mi época el diagnóstico no existía. Entonces, pero todavía me queda algo de dificultad de concentración, pero lo logré superar. Carol, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde y que lo pases muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy bien, tuvimos una súper entretenida conversación con Carol Herrera. Ella es también profesora del diplomado en enseñanza de la lectura que tenemos en la fundación y espero que estos consejos que le compartimos les sean de utilidad eh, para todos. Quisiera dar ahora la segunda parte de nuestro trabajo. Como ustedes saben, tenemos mucha gente trabajando en la fundación. Este año en nuestro programa de asesoría y de enseñanza a leer a través de medios remotos, hemos querido ir reconociendo a distintos profesionales que han trabajado con nosotros en nuestras alianzas con la Fundación CMPC, con la Fundación María José Reyes Mur, con la Fundación Isla Tenglo, con las cuales hemos podido ampliar nuestro programa a las regiones de O'Higgins, Biobío, los lagos y los ríos, para poder contarles respecto de por qué estamos premiando a estas personas que están trabajando con nosotros y darles su reconocimiento. Quiero dejar con usted a Tatiana Álvarez, que ella es coordinadora del programa Rescate Lector Remoto dentro de la Fundación, para que nos cuente un poquito de la estrategia del programa y que también nos cuente en el fondo cuáles son los criterios para premiar este seminario a nuestros profesionales. ¿Estás por ahí, Tatiana? Por acá estamos. Hola Carlos y hola a todos y todas que nos están mirando en estos momentos. Espero que haya sido una jornada tremendamente enriquecedora. Gracias a Carol, gracias a ti por invitarnos a esta instancia. Fue muy relevante para nuestro quehacer, tanto para los docentes, para las familias, para los profesionales y rescatistas que participaron hoy. Dicho esto, quisiera aprovechar esta instancia, como tú bien dices, para reconocer la labor de nuestros profesionales y rescatistas, quienes son los responsables, en definitiva, de darle vida al rescate lector remoto. Son 195 personas que se han esforzado durante este 2021 para llevar el aprendizaje lector a 6.000 familias en las regiones de la Araucanía, el Biobío, los ríos, los lagos, y que han puesto todas sus competencias al servicio de la enseñanza de la lectura, y por lo que estamos tremendamente agradecidos. En consecuencia de esto es que hemos creado esta sección de premiación que se inauguró el seminario pasado en base a 5 criterios. ¿Ya? El primer criterio es la comunicación, ya que valoramos tremendamente la comunicación fluida que ustedes mantienen, tanto con el equipo de coordinación y también con sus familias, más aún en este proceso de trabajo a distancia, en donde la comunicación se hace fundamental para llevar bien a cabo todos los procesos en este equipo. El segundo criterio es el vínculo de colaboración que construyen ustedes con las familias, los cuales es muy valorado por los apoderados y los estudiantes. Ustedes día a día están con las familias conectados permanentemente. Las familias le abren un espacio en su hogar, un momento en su día para poder trabajar en conjunto, y valoran mucho este compromiso que ustedes tienen. Otro criterio es el trabajo realizado con los niños y niñas en todos los ámbitos, en el ámbito emocional, social y pedagógico. Aun cuando su tarea es enseñar a leer, ustedes contribuyen al desarrollo de estos ámbitos, influyendo positivamente en cada uno de sus estudiantes, ya que van más allá de la enseñanza de la lectura. También tomamos en cuenta la evaluación a través de los reportes de seguimiento de su trabajo, en donde se evidencia una positiva retroalimentación de las familias. Ustedes bien saben que tenemos un equipo de seguimiento que monitorea el trabajo que ustedes realizan con las familias, y desde ahí hemos encontrado comentarios tremendamente positivos de agradecimiento a través de las familias. Y por último, y no menos importante, el profesionalismo que ustedes le ponen a su trabajo en cuanto a la formalidad, la responsabilidad de la realización de sus tareas, lo que se observa en la organización de sus registros de sesiones, sus bitácoras, en el cumplimiento de horario, en la proactividad para resolver distintos problemas.
En base a estos 5 criterios, la comunicación, el vínculo con las familias, el compromiso, la evaluación y el profesionalismo, es que a continuación quiero dejar con ustedes a Carlos Núñez, nuestro director de Administración y Finanzas, quien presentará a los 24 profesionales y rescatistas reconocidos de este mes. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación. Y como lo indicas, me corresponde a nombre de la Fundación Araucanía Aprende agradecer el compromiso, la dedicación que han entregado nuestros equipos de profesionales y rescatistas a cada una de las familias asignadas en el desarrollo de este hermoso proyecto llamado Fomento Lector. Han desarrollado una gran labor en tiempos muy complejos, donde el cariño, la empatía y compañía han sido pilares fundamentales para que los niños y niñas, mamás, papás, abuelos, contaran con un entorno de aprendizaje en comunidad. Primero que todo, agradeceremos a nuestras profesoras rescatistas, muchas de las cuales nos acompañan hace largos años, las cuales se pudieron adaptar a esta nueva modalidad. La primera de ellas, Miriam Barriga, de la comuna de Teodoro Schmidt, Miria Cares, de Lautaro, Delia Fernández, de Teodoro Schmidt, y Miriam Enríquez, de Temuco. La siguiente, Rodrigo, por favor. Mirta Jara y Nancy Jara, de la comuna de Coyipulli, Mirta López, de la comuna de Cholchol, Sandra Mantilla, de la comuna de Ancud, y Gabriela Montoya, de la comuna de Lautaro. La siguiente es Edith Pérez, de la comuna de Freire, Morelia Ramírez, de la comuna de Victoria, Neri Soto, de la comuna de Vilcún, y Ana Villablanca, de la comuna de Temuco. Y ahora a nuestros profesionales, que con su juventud y entusiasmo nos han entregado un refresco importante con nuevas herramientas y estrategias aplicables en estos nuevos contextos. Ana María Espinosa, de la comuna de Concepción, Matías González, de la comuna de Temuco, Camilo Jara, de la comuna de Los Ángeles, y Nicole Lara, de Nueva Imperial. La siguiente, Rodrigo. Catalina Macaya, de la comuna de Nueva Imperial, Valesca Manríquez, de la comuna de Temuco, María Fernanda Medina, de Labranza, Temuco, y Valentina Montoya, de la comuna de Rancagua. Amanda Ramos, de la comuna de Temuco, Patricia Rupayán, de la comuna de Lautaro, y Javiera Valverde, de la comuna de Lanco. Muchas gracias nuevamente, y destacar que sin el trabajo y el compromiso de todos ustedes, no tan solo de los profesionales o las rescatistas que reconocemos este mes, sino que de todo el equipo que trabaja bajo nuestra institución, nuestro sueño como fundación no sería posible. Así que muchas gracias a todos. Genial, genial. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Tatiana. Quiero agradecer y felicitar a nuestros premiados de este mes. Estamos profundamente agradecidos desde el Ministerio de Educación y la Fundación Olivo y la Fundación Careno, que son quienes nos apoyan y nos aportan financieramente para poder desarrollar estas actividades y, como bien dijo Tatiana, poder llegar a atender a más de 6.000 familias y 6.000 niños en estas regiones de nuestro país. Así que como director de la fundación les envío mi más profunda gratitud a todos ustedes y les felicito también por haber sido reconocidos por sus distintas coordinadoras. Nosotros tenemos en cada región una coordinadora y acá en la Araucanía junto a Tatiana tenemos 3 coordinadoras más que en el seminario anterior ya las mencionamos. Para ir finalizando nuestro seminario, quiero invitarlos a solo hacer una breve y última reflexión. Ustedes saben perfectamente que la comunicación no es una habilidad exclusiva de los humanos, todos los seres vivos tienen formas de comunicarse. Sin embargo, los textos escritos, su lectura, y su lectura es una facultad exclusiva de los humanos. Por lo tanto, leer es comunicar.
Y cuando un niño no logra leer bien y a tiempo, estamos limitando su función básica de comunicarse con otros. Y en ese sentido, leer es comprender y no hay duda de eso. Y trabajamos profundamente con la Fundación, nuestras alianzas y toda la gente que nos colabora para que efectivamente nuestros niños puedan también mejorar su capacidad de comunicarse con su entorno, de establecer estos diálogos internos a través de la lectura y abrir su mundo a todos un montón de otras oportunidades. Quiero dar las gracias a nuestros colaboradores en este seminario, a Carlos Núñez, que hizo su aparición hoy día, a Tatiana, quien hizo la introducción, a Carol con su presentación, y a todo el equipo de Araucanía Aprende, Cintia Covarrubias, que siempre está atrás de esta organización, por habernos acompañado hoy día, y dejarlos invitados a nuestro seminario de la última semana del mes de noviembre, en el cual les vamos a tener preparada una hermosa sorpresa. Así que muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. En 1995, en un parque natural de Norteamérica, entró una manada de 14 lobos, porque algunas zonas se estaban erosionando. El impacto de los lobos cambió hasta el curso de los ríos. El curso de estos ríos cambió, porque con los lobos se logró controlar el alto número de ciervos que habían reducido la vegetación. Los valles se convirtieron en bosques, que dieron hogar a cientos de animales y aves migratorias, que ayudaron a recuperar el equilibrio nativo del parque. En el año 2006, un grupo de 14 profesoras jubiladas volvían a la educación para enseñarles a leer a niños vulnerables de la región que cursaban segundo básico sin reconocer palabras. El impacto de la lectura cambió el curso de sus vidas. Con esta simple intervención, durante los últimos 13 años le hemos enseñado a leer a más de 30.000 estudiantes que se hubieran quedado atrasados y al margen sin aprender nada. A estos miles de niños no solo se les rescató la lectura, con ello también la autoestima, el hambre de conocimiento, el cariño por las profesoras, la escuela y los libros. Leer bien y a tiempo es la base de todo desarrollo futuro, es justicia social, es equidad. En la Araucanía, la pobreza es el doble del país y además, 6 de cada 10 niños en esta situación no aprenden a leer en primero básico. En Araucanía Aprende damos una solución a escala humana, efectiva, probada y de emergencia para un problema urgente. Más de 600 profesoras jubiladas nos han colaborado por estos años. Ellas han recuperado la alegría de servir a la sociedad, han mejorado sus ingresos y se han reencontrado con el amor de niños agradecidos. El otro miércoles y el lunes nos vemos. La educación es la llave del bienestar, la calidad de vida y el progreso. Pero la lectura es la puerta de entrada a la educación. Bastaba un pequeño cambio, 14 lobos para que el ecosistema recuperara su fortaleza y vitalidad. Hazte socio colaborador y sé parte de este fundamental cambio que transforma el curso de vida de miles de niños y niñas de la Araucanía.